Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo veo en todo el capítulo 1 y capítulo 2 habla de la obra perfecta de Dios. Porque dice en el versículo 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que cómo era, bueno en gran manera. Todo lo que hizo Dios fue bueno y en gran manera. Pero dice en el capítulo 3 que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto, la cual engañó lo que había hecho perfecto, ¿quién? Dios. Lo que había hecho perfecto Dios, ¿sí? Fue engañado. Entonces yo me pregunto si el mundo es imagen y semejanza de Dios. Y el único que es imagen y semejanza de Dios es Cristo. Vamos a Colosenses. Vamos al libro de Colosenses 1:15. Jesucristo, Él es ¿la qué? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero después cayó. Ahora dice la Biblia que Jesucristo es la imagen. Y si tú preguntas ante todo mundo dice, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. ¿Somos imagen de Dios? Pero yo me pregunto, ¿somos imagen? No, porque el único que es imagen a Dios es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 6, no, permítame, vamos a primera de Juan, creo que es donde le dice, que Dios es espíritu. ¿Amén? ¿Cuántos sabemos que Dios es espíritu? O sea, Dios no tiene forma de hombre. No tiene un cuerpo como nosotros. ¿Sí? Porque Dios es espíritu. Ya me acordé, es Juan 3. A ver, déjenme ver. Juan 4. Eso, muy bien. Juan 4, ¿qué es? 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero entonces, ¿es Dios como es Dios? Espíritu. Por eso cuando tú lees Apocalipsis, no lo puedes entender como una cosa normal. Dice, cuando hay cuatro personas que vieron cosas celestiales, que me encantaría preparar ese estudio de personas que fueron al cielo o vieron la revelación del cielo, como fue Isaías, como fue también Jeremías, ¿sí? Que revelan cómo es el cielo. Pero recordemos un poquito del cielo. Dice Juan que cuando él fue llevado al cielo, en Apocalipsis 4,
que dice claramente 4:1 que después de estas cosas Juan fue llevado al cielo y le fueron reveladas cosas inefables, ¿no? Dice, después de esto miré, dice el apóstol Juan, después de esto miré y aquí una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá, es decir, fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Fue llevado al tercer cielo y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, porque estaba explicando lo de la iglesia. Pero entonces Juan fue llevado al tercer cielo, ¿no? Y ahí le fueron dadas cosas inefables, ¿no? Y entonces, tanto Daniel como también que tiene revelación, Pablo fue al tercer cielo, porque Dios habita en el tercer cielo, no habita en el cielo, en el tercer cielo. Y ahí en ese lugar, dice que cuando tienen la revelación, dice, vi un trono en el cual salían relámpagos y salía todo y había ángeles a su alrededor que estaban alrededor del trono, ¿sí? Y entonces Dios no tiene una forma como nos las enseñaron en la tradición, ¿no? Tú entrabas a la iglesia tradicional que la que íbamos y ponían una cúpula grande y ponían al Padre como hombre, ¿sí? Tenían al Hijo, lo tenía sentado en sus piernas y al Espíritu Santo como una paloma, ¿no? Entonces, de esa manera tú te grabaste la idea de que la imagen que tenemos, que Dios es imagen y semejanza porque es como hombre, pero Dios no es hombre. Dios fue formado ¿de qué? Del polvo de la tierra. Mira, vamos a Génesis 2, ¿sí? Vamos a Génesis 2, dice... 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y es decir, Él creó los cielos y la tierra. Y Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. No era que dijera, lo voy a hacer igual que yo, ¿no? Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida. Y entonces el hombre fue un ser viviente. Entonces, ¿qué fue lo que le sopló Dios al hombre? Aliento de vida. Y el aliento de vida lo tenemos por el espíritu y por el alma. Por eso tienes pensamientos, por eso tienes memoria. Aunque el primer ser, el primer Adán, fue alma viviente. Y el segundo ser es espíritu vivificante, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la semejanza que tenemos de Dios? En el espíritu y el alma. Pero ese espíritu y esa alma se contaminó. Y entonces perdió ¿qué? La semejanza. Por eso Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, quiere decir que cuando Dios creó al hombre, sí lo hizo a imagen de Dios, porque todo lo que hizo Dios era bueno y en gran manera. No había duda, todo había hecho perfecto. Pero el hombre pecó. Y al haber pecado, dejó de ser imagen. Por eso Jesucristo, como dice Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios ahora contigo y conmigo? Que tú seas imagen de Dios. Por eso Dios te puso a ti en el cuerpo de Cristo. Mira, vamos a 1 Corintios. Aquí estás. Ya, gracias. 1 Corintios 11.
Dice 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa gloria de Dios? Todo el bien de Dios. En él no hay ninguna tiniebla. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. ¿Sí? Pero entonces yo me pregunto, ¿yo cómo puedo ser tu gloria, Señor? ¿Yo tu bien? O sea, Señor, todas las maldades que luego hago, ¿cómo voy a hacer yo tu bien? ¿No? Pero para eso Dios te puso en Jesucristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia. A ver, de tal manera amó Dios a quién, que dio a quién, a su hijo qué, a su hijo y Dios nunca se va a contradecir. Dios envió a su único hijo. Ahora, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Pero por qué? Porque estás en el Hijo. Estás en el unigénito. Entonces, haz de cuenta que voy a poner aquí a Pepe de ejemplo. Esta es la cabeza de Pepe, pero este es el cuerpo de Pepe. Y sigue siendo Pepe. Aquí está Pepe, porque este es el brazo de Pepe. Y él es el unigénito del Padre. Jesucristo es el unigénito del Padre. Y tú estás aquí, no sé en qué parte te haya puesto Dios. Yo siempre le he dicho, por lo menos en el dedo gordo, Señor, pero déjame ahí. Pero déjame ahí para yo seguir estar en el unigénito de Dios. ¿Amén? Entonces, ahí Dios envía la bendición sobre el unigénito. Amén. Pon el Salmo 133. Salmo 133, 1. Dice, cuán hermoso es habitar, los hermanos, cuán bueno y cuán delicioso es que habitar. ¿Dónde vives? En el cuerpo de Cristo. ¿Dónde vives? En el cuerpo de Cristo. Cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ah, caray. Es hermoso, pero tiene que estar en... Ay, caray. Cuando tú estás en armonía, estás en el amor de Dios. Cuando no estás en armonía, no estás en el amor de Dios. Y dice que es como el buen ¿qué? ¿Qué es el buen óleo? Un aceite. Es un aceite que es derramado desde el cielo. Ese aceite es el que te da la revelación de la palabra. Ese es el aceite que te cambia. Ese es el aceite que te transforma. Amén. Es como el buen óleo. ¿Sobre dónde? Sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Ahorita decíamos con Pepe. Él es Pepe, ¿no? Cristo es tu cabeza. Amén. Ese buen óleo desciende sobre la barba de Aarón, que es el sacerdote. Pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote, que se llama Jesucristo. Entonces, ahora ese buen óleo se derrama sobre la barba de Jesucristo y baja al borde de sus... La vestidura era desde aquí
hasta el dedo gordo, donde le digo, Señor, por lo menos que yo sea de tu cuerpo, aunque sea del dedo gordo, pero que esté yo ahí. ¿Sí? Aunque le caiga gordos a muchos del mundo, que yo esté en tu cuerpo. ¿No? Y baja hasta los de Dios. Y luego pone otro ejemplo, Salmo 133, como el rocío. ¿Qué es un rocío? Lo que ves tú en la mañana cuando está el rocío, ¿no? Que se siente la humedad, ¿no? Como el rocío de Hermón, que también desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, en esa cabeza, envía Dios bendición y vida eterna sobre su unigénito. Amén. Sobre su unigénito. Lo importante es estar ¿en dónde? En Cristo. Amén. Y Dios te hizo parte de Cristo. Amén. Él es tu cabeza. Allí es donde envía Dios bendición. Entonces, esa cabeza que es Cristo, sí es la gloria de Dios. Ahora sí, al leer aquí, 1 Corintios 11, porque podía yo decir el varón, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Amén. Así es que él es la imagen de Dios. ¿Por qué es la imagen de Dios el Señor Jesucristo? Porque tiene todo su bien. Amén. Recuerda lo que leímos ahorita en Colosenses 1:15, si lo pones por favor, hija. Colosenses 1:15. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y Dios es todo bueno. Dios es todo bueno. Dios es todo bien. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, tú eres el bien de Dios cuando estás en Cristo. Amén. Pero, si tú no obedeces los mandamientos, te sales como si te salieras del cuerpo de Cristo. Y Jesucristo está preparándote en todo. Mira, vamos al libro de Juan 15. Juan 15, versículo 10. Si guardares mis mandamientos, ¿permaneceréis en qué? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. ¿Cuál es la clave de que tú y yo permanezcamos en el amor de Dios? ¿Obedecer? Si tú obedeces los mandamientos de Dios, permaneces en el amor de Dios. O sea que el amor de Dios te ama. Y cuando tú obedeces sus mandamientos, estás permaneciendo en el amor. ¿Estás permaneciendo en el amor? Dice el Señor Jesucristo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué tremendo versículo. ¿Y qué es guardar los mandamientos?
obedecerlos. Y todo lo bueno de Dios está en sus mandamientos. Amar al prójimo, ¿no? O sea, démonos cuenta cómo Dios nos ha ido transformando a ti y a mí a medida que vamos escuchándolo a Dios, ¿no? Dime si, o sea, muchos de nosotros tenemos diferentes testimonios de cómo Dios nos ha ido cambiando y transformando. De gloria en gloria. Por eso, hoy cantábamos esa adoración que me trajo mucho a la mente ese de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Lo dice mi Dios, cuán buen que alfarero. O sea, Él está moldeando tus pensamientos. Él está moldeando tus pensamientos. Y le dice la adoración, transfórmame. Dice, vamos al libro de Jeremías. Vamos ahorita primero a Jeremías. Hace Jeremías. Jeremías 29. (29:11) dice el Señor, porque yo, dice el Señor, sé los pensamientos que tengo acerca de ti y de mí. Entonces el Señor piensa, ahí está la imagen y semejanza. Tú también tienes un alma que recuerda y que tiene pensamientos. Amén. Pero el Señor dice, yo sé, o sea, Él conoce los pensamientos que tiene acerca de ti. Dice el Señor, pensamientos que tiene para ti, ¿de qué son? De paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Eso significa que tú y yo deseamos un buen fin, ¿no? Pero Él tiene los pensamientos correctos para que tú llegues a eso. Y entonces el Señor te va a ir transformando de gloria en gloria. ¿Qué es la gloria? El bien. O sea, te va transformando de bien en bien. Mira, vamos a 2 de Corintios 3. Ya viene la primavera, ya se ponen así los ventiladores. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, ¿quién? ¿Quién es nosotros? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú estás en el unigénito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y el unigénito de Dios tiene un cuerpo. Y ese cuerpo somos nosotros. Amén. Ahí es donde Dios envía la bendición. Por tanto, nosotros, todos el cuerpo de Cristo, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria de ¿quién? Del Señor. ¿Por qué te decimos, alza las manos al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué en la adoración dice el Señor, adora al Rey así? Él está en el cielo. Estás mirando a cara descubierta cuando abres tu Biblia, cuando tienes la revelación de la palabra, estás mirando a cara descubierta la gloria de Dios. Estás viendo la gloria del Señor porque te enseña solamente cosas buenas.
Amén. La gloria de Dios. Y cada vez que tú recibes de Dios, ¿sí? ¿Eres qué? Transformado. Cada vez que tú recibes, esa es la importancia de no dejarse de congregar, esa es la importancia de estar reunidos, esa es la importancia de recibir de Él. Amén. Esa es la importancia de estar recibiendo de Él somos transformados en gloria. De gloria, es decir, de bien en bien. Por eso has cambiado. Por eso tú has cambiado, yo he cambiado. Cada vez en ser ¿qué? Mejor. Antes eras hijo de ira. Lo mismo que los demás, ¿no? Antes éramos hijos, mira, vamos a Efesios. Vamos al libro de Efesios. Ahí estoy yendo para atrás y es para adelante. Dice Efesios 2. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Y todavía tú le preguntas a uno del mundo, oye, es que estás muerto en pecados. Ay, yo sí soy bueno, ¿no? Yo no hago mal a nadie, tengo mi familia, tengo mis hijos. De vez en cuando agarro unos que bueno. No, yo soy bueno, nunca he tomado una canita al aire por ahí, ¿no? Y cree que está bien, pero a medida que vas conociendo la palabra de Dios, te das cuenta de cuán intestados, llenos de pecado. Por eso dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y siguiendo a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? O sea que hay cristianos que traen un espíritu de desobediencia. ¿Y a poco no andábamos igual? ¿Sí? Y dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? Lo mismo que los demás. Y a veces yo me pongo a comparar un poco cuando ando en la calle y eso. Mira, por ejemplo, dos ejemplos. Estaba el día de ayer en el aeropuerto ahí de Veracruz, íbamos a salir, ya a la salida, ¿no? Entonces, llegas antes, ¿no? Entonces ya cuando llegué ya había una filota, ¿no? Y luego llega atrás de mí una señora y luego otras personas y empiezan, no hay nadie atendiendo. O sea, ninguno de los mostradores, ¿no? Pues es que llega la policía, una señora y dice, oiga, ¿qué no hay nadie que atienda aquí? Dice, sí, pero vienen hasta las 5, usted ya llegó a las 4, o sea, faltó una hora, ¿no? Es que se pasan y todo está mal. Ay, dice. Entonces yo dije, hijos de ira, ¿no? Todo les molesta. Todo está mal, ¿no? Es que debían de cambiar, debían de poner un letrero. Y entonces empezaron a contaminar todos los que estaban ahí. Sí, no es justo que nos tengan aquí formados, que quién sabe qué. Ay, bueno, dije, pues yo, ¿qué? Total. Entonces el avión sale hasta las 6, ¿no? Entonces, hijos de ira, y siempre quieren ir adelante, ¿no? Ponen el letrero, fila de los de la 4, y ahí está una señora ahí.
Y toda una colota. Dije, pues yo le decía a mi esposa, ya nos formamos, vamos a esperar, de todo nos vamos a subir, ¿no? No subir al avión sin mí, ¿no? Y ya llega el avión y todos se paran y ya les surge, bueno, primero les surge salir y luego les surge regresar. Pues de todos nos vamos a bajar. Pero ¿son hijos de qué? Todo lo critican. Después me fui aquí a la panadería, dije, voy ahorita rápido a la panadería a comprarme una baguette, ¿no? Y ya llego, ya compro el pan y me formo. Y hay una bicicleta ahí que está puesta ahí donde ponen la baguette, muy bonita que se ve y todo. Por cierto, les recomiendo mucho esa baguette, está, me vuelve loco. Es de masa madre, por cierto. Ha de ser muy buena madre porque sabe muy bien. Y entonces estaba la cola así y llega una señorita y dice, ¿quiere formarse de este lado? Entonces hay que pasarse del lado de la bicicleta y dándole la vuelta. Y un señor que estaba ahí junto a mí con un montón de conchas y todo. Yo decía, no me tientes, no me tientes. ¿No? Yo no puedo comer nada de eso. Y entonces agarró y dijo, pues debían de quitar la bicicleta, que hasta, ¿no? Y yo dije, hijo de ira. Y hasta dijo, ¿cómo me hace enojar que no quiten esa bicicleta? Hijo de ira. Entonces tú te puedes dar cuenta que tanto Dios ya te está transformando cuando ya no te alteras ni haces lo mismo que los demás. Y te pongo dos ejemplos que nada tienen que ver con la maldad que mataste, nada, nomás el puro comportamiento de estar en amor. Porque si yo permanezco en amor, el amor de Dios está en mí. Si yo me contamino con ese señor, si esta bicicleta, que tiene usted razón, porque me decía, ¿por qué no quitan la bicicleta, verdad? Y yo decía, ¿para qué hablo? ¿No? Ni comentario le hago, ¿no? Pero él quería que yo le siguiera la corriente. Así pasó con los de la fila del avión, se contaminaron todos, ¿no? ¡Qué injustos! Deben de ya de abrir la ventanilla. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero gloria a Dios, que Dios se está transformando a ti y a mí. De bien en bien. Vamos ahora sí a 2 de Corintios 3:18, no 3:18, 2 de Corintios 3. Amén. Dice 2 de Corintios 3, mira, está muy revelador todo este 2 de Corintios 3. Dice el apóstol Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ir con ustedes? ¿O de recomendación de vosotros? O sea, a Pablo le decían, él fue el que les fue a predicar la palabra de Dios, ¿no? Pablo fue el que llevó la palabra a los corintios. Después hizo otros viajes y él quería regresar con ellos. Y entonces ellos ya se les había metido el mundo ahí en la iglesia. ¿Y quién recomienda a Pablo? ¿Cómo sabe si es bueno? ¿No? ¿Quién es el que se atreve a decir que Pablo? Entonces, le estaban pidiendo cartas de recomendación. Y Pablo les dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dices, ¿por qué Pablo dice que
Ustedes son mi carta. Ustedes son mi carta. ¿Por qué? Si tú has cambiado, ¿ha sido para bien? Eres la carta de Cristo. Eres la carta de Cristo. Porque Dios te ha transformado. Mira, hace rato estábamos ahí en el desayuno. Que por cierto es bien rico desayunar con Marinita. Ahí unos, ¿cómo se llaman las escas? Molletes, ¿no? Con un pico de gallo que no sé dónde salió el pico, pero de que está. Y estábamos comentando de un mal testimonio de unos pastores X. Salió el comentario. Pero lo que yo voy, ¿qué es lo que yo debo de cuidar en mi crecimiento espiritual? Recibir palabra de Dios, no palabra de hombres, porque Dios es el que te transforma. Por eso Pablo decía, ustedes son mi carta, porque yo les he predicado a Cristo, les he dado buena doctrina. Si tú has cambiado, es porque Dios te ha cambiado. ¿Me entiendes? ¿Tú cómo puedes medir si vas bien en el cristianismo? Por tus frutos. Por tus frutos los conoceréis. Cuídate de los falsos profetas. Tienes que estar siempre en un lugar donde recibas una buena doctrina que te cambie. No porque te convenció en ese momento, porque para convencer todos somos, o sea, hay gente que te hace llorar, ¿no? Una película que no es cristiana, hasta lloras, ¿o no? Y dices, ya estás viendo todo oscuro y ves a la gente. Y no hay nada cristiano. Entonces no es la emoción, es lo que recibes de Dios. Pero ¿cómo lo puedes medir? Por tus frutos. Haz de cuenta el ejemplo. Yo ayer que el señor de la charola y todo, dije, Dios, gracias, Señor. Porque a mí ni me altera, que le estorba la bicicleta, que le arte, los del aeropuerto ahí, ya estoy harto. Si tú sigues con eso, necesitas recibir sana doctrina que te transforme. Tú no le puedes desear ningún mal a nadie, porque toda la ley se encierra en amarás a Dios y a quién más. Y el punto es tu prójimo. Porque cuando tú amas al prójimo o a alguien que te hizo daño o crees que te hizo daño, tú estás haciendo lo correcto. ¿Lo estás qué? Amando. Y ese es el bien de Dios. Amén. Entonces tú puedes medir si vas bien. Si Dios te ha estado transformando para bien, es muy triste ver hermanos que tienen 50 años en Cristo y todavía se comportan como carnales. Quiere decir que no han sido transformados. Amén. Y el Señor, su plan es que te lleva ¿de qué manera? De gloria en gloria. Somos transformados como en un espejo a cara descubierta. Entonces Pablo por eso les decía, ustedes son mi carta, ¿sí? Dice, nuestras cartas, versículo 3:2, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tú eres una carta leída por todos los hombres. Cuando dicen, oye, fulano de tal, es una maravilla hablar con él. Los del mundo te dicen, qué buena vibra trae este señor. Bien tranquilo que es, se puede uno acercar a él, hay buena relación. Eres una carta, ¿qué? Leída por todos los hombres. ¿Por qué haces qué? El bien. Entonces eres una carta leída por todos los hombres. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Aleluya. ¿Carta de quién? ¿Expedida
por nosotros. ¿Y por qué dice expedida por nosotros? Porque Él les predicó por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que hizo la obra. Expedida por nosotros, no con tinta. Yo no te escribí una carta, sino con el Espíritu del Dios. Aleluya. O sea, Dios está hablando a tu espíritu. Amén. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo, para con Dios. Y dice Pablo, no que yo sea competente por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene. ¿Qué haces cuando tú te toca predicar? Cuando alguien te dice, te toca predicar, ¿qué es lo que haces? Doblas la rodilla. Doblas la rodilla y le pides a Dios, ayúdame, Señor, para que cuando yo abre mi boca, me sea dada la palabra. Para que cuando yo hable mi boca, me sea dada la palabra. Quiere decir que, ¿en qué versículo viene donde Pablo dice, oren por mí para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra? Bueno, para que me alcance el tiempo, ya son 11:20. ¿La palabra viene de quién? De Dios. Entonces, cuando tú vas a predicar, lo primero que haces es doblar la rodilla para hincarte delante de Dios y decirle, Señor, déjame ser tu instrumento. Permíteme, Señor, ser instrumento tuyo para que por medio mío tú hables. Y eso fue lo que dijo Pablo. Dice, ahí está el versículo, mira. Muy bien. Dice Pablo, y por mí, en el versículo 18, miren si me lo ponen, Efesios 6:18, les dice a todos, orando en todo tiempo. ¿Con toda qué? Y súplica en dónde? Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tú tienes que estar orando por tu hermano que está junto a ti, por mí, siempre pidiendo que Dios te transforme. Y no juzgándote. ¿Sí? Imagínate que ese de la panadería hubiera sido un cristiano. Yo diría, Señor, transfórmalo. ¿No? ¿Por qué? Porque también tiene al Espíritu de Dios, pero no ha sido transformado de bien en bien. Es igual que lo mismo que los demás. Entonces está diciendo, por todos los, tú tienes que estar orando. Ahora sí el 19, por favor. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. ¿Quién la va a dar? Dios. Por eso ustedes son, dice Pablo, ustedes son mis cartas, conocidas por todos los hombres. Amén. Del bien que estén haciendo. Amén. Dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Y por qué es misterioso? Pues porque nadie lo conoce más que el que es hijo de Dios. Amén. Y entonces dice aquí, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros, ¿qué? De un nuevo pacto, no de la letra, no del mandamiento escrito en los 10 mandamientos, ni en todo el Antiguo Testamento, sino somos competentes, sino del Espíritu, porque la letra, ¿y por qué la letra mata? Pues porque más que, a ver, ¿cuántos sabíamos los mandamientos de Dios antes de ser cristianos? ¿Cuántas veces escuchamos, amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Y lo llegábamos a amar? No. Hasta que llegó hoy
Estamos en la alabanza del Señor, te amamos. Porque Dios nos ha transformado. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque no puedes negar que en la tradición te daban buenos consejos, ¿o no? Pero ¿surtieron efecto? No. Y entonces dice, versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue como, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Imagínate, cuando Moisés estuvo allá en el monte y tuvo un encuentro con Dios, cuando bajó se tenía que tapar por la luz que él daba, porque Dios habita en la luz inaccesible. Entonces él se tuvo que poner un velo porque nadie podía soportar la luz que emanaba de Moisés, porque estuvo en la presencia de Dios. Y ese ministerio dice aquí que había de perecer. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu te cambia, hermano. Dice en el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿y por qué la ley está marcada aquí como ministerio de condenación? Porque nadie puede cumplirla. Todos los mandamientos de Dios, nadie puede cumplir al 100% todo. En algo vas a fallar, pero a través del ministerio del Espíritu, tú puedes cambiar. Amén. Por eso Pablo les decía, me piden cartas, ¿no cambiaron ustedes? ¿No fueron distintos? ¿No son distintos? Y entonces dice aquí, porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, el ministerio que te va a llevar de gloria en gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de abolirse. ¿Sí? Bueno, después habla de que ellos siguen ahí, ¿sí? Versículo 18, vamos a volver a leer. Por tanto, nosotros, todos, ¿qué tenemos que hacer? Mirando. ¿Qué significa eso? Orando. ¿Con las manos a dónde? Al cielo. Clamando. Cuando tú haces eso, eres transformado. Porque te pones a leer la palabra de Dios y empiezas a ver revelaciones que ni siquiera te imaginabas. ¿Por qué ponemos la oración a las 9 de la mañana? Porque la oración te permite prepararte, porque estás clamando y vienes a recibir el bien de Dios, que te puede, ¿qué? Transformar. Es maravilloso. Todos estamos invitados a llegar. Yo sé que yo a veces, mira, yo entiendo que a veces te da flojera. Trabajaste toda la semana. Estuviste muy atareado y es domingo. Y, ay, bueno, a mí me pasa. Yo le digo a mi mujer, no quiero ir. Me dice, pues tienes que ir porque eres el pastor. Ah, sí, cierto. Y yo sé que tampoco es fácil llegar a las 9, pero mira, recibes que fue pesado, sí, pero es tan delicioso cuando tú estás
lleno de la presencia de Dios. Como lo haces en tu casa, ¿no? Pero cuando estamos juntos, estamos en armonía. Ahí derrama Dios. Yo te invito y te exalto. O sea, yo entiendo tu trabajo, yo entiendo tus actividades, yo entiendo todo. O sea, yo lo he vivido. Y yo sé que el domingo se te antoja levantarte más tarde. Pero yo te invito a que seas lleno del Espíritu. El Señor dijo, 6 días trabajarás y el séptimo me lo vas a dedicar. No sé si es el viernes o es el sábado, pero lo que se acostumbra es el domingo, porque trabajamos hasta el sábado. Pero llénate de la presencia de Dios. Amén. Porque es ahí donde Dios te está transformando, porque estás clamando a Él. Y mira, en la oración todos estamos en un mismo sentir, o sea, todos estamos orando. Cada quien está orando lo que quiere. Si no sé si se fijaron, pero yo siempre fui acostumbrado a que oraba uno, luego oraba otro, luego oraba el otro. Hiciéramos 20, no, para que ya me tocara, yo hasta me dormía. No, después aprendí a orar en lenguas. Pero hoy la oración, ¿sabes cómo la hacemos? Tú llegas, te sientas, te pones a orar. En voz baja, tú con el Señor, en una comunión ahí con Él, y estás ahí llenándote de Dios, y terminaste de tu oración, agarras tu Biblia y la empiezas a leer, o agarras otro versículo, en fin, la disfrutas. La disfrutas. Yo te invito y te exhorto a que hagas un esfuerzo de venir a la oración. Empieza a las 9. Después hay un desayunito muy rico que se vuelve un convivio. Pero regresando, el Señor nos va cambiando de gloria en gloria. Vamos al Salmo 37. ¿Sabes qué? Regresemos mejor a Juan, perdón que los cambie de... Y yo sé que toda la palabra de Dios es hermosa. Juan 15. Dice Juan 15, 7. Si permaneces en mí, ¿y quién más? Y mis palabras permanecen en ti. ¿Qué dice el Señor? Pide lo que quieras y te será ¿qué? Pero tengo que permanecer ¿en quién? En Cristo. ¿Cómo le hago para permanecer en Cristo? Obedeciendo sus mandamientos. Y mis palabras permanecen en ti, pídeme todo lo que quieras y te será ¿qué? Hecho. Por eso dice el Señor en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. ¿Cómo le hago para que el amor de Dios esté en mí? Obedeciendo sus mandamientos. Y cuando obedeces los mandamientos, puedes pedir lo que quieras y te será ¿qué? Te será hecho. Amén. Cuando tú haces guardas los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa si hay cosas que no puedo? El Señor te va transformando de bien en bien.
de gloria en gloria. Amén. Y entonces se están cumpliendo la voluntad de Dios. Él está haciendo, dice, yo tengo pensamientos para ustedes de bien y no de mal, para darles el fin de lo que yo quiero hacer. Y entonces Él hizo una obra maravillosa, puso su espíritu en ti. Ese espíritu escudriña las cosas profundas de Dios y te las da a ti y te transforma y te lleva de gloria en gloria. Amén. Te lleva de gloria en gloria. Y dice, versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté. ¿Cómo puedes tener el gozo de Dios? Acuérdate que el gozo no es la felicidad. Simplemente dices, Señor, yo estoy obedeciendo tus mandamientos y este gozo va a ser cumplido. Cuando tú ves los imposibles y esto no se va a poder, tú obedeces a Dios y entonces tienes un gozo que dices, se va a cumplir. Porque el Dios Todopoderoso va a hacer que se cumpla. Y el gozo va a ser, y vuestro gozo sea cumplido. Pero tú tienes que permanecer en su amor. Y para permanecer en su amor, necesito obedecer sus mandamientos. Pero hay cosas que no puede cambiar, pero Dios me puede transformar de gloria en gloria. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Es una transformación que lleva tiempo. Pero una cosa sabemos, si tú permaneces, prepárate para ir de gloria en gloria. Y para recibir de Dios todas las peticiones de tu corazón, porque tus peticiones van a ser conforme a su voluntad. Aleluya. La gloria postrera, el bien postrero será mejor. Amén. Y la lluvia temprana llegó y también va a llegar la lluvia tardía. ¿Cuántos de nosotros no somos maravillados cuando le estás pidiendo algo a Dios y dices, seguramente el Señor va a hacer esto, esto y esto, y de repente no hace nada de eso, pero llega mejor? Sus caminos son excelentes. Amén. Así es que solamente ten pensamientos de bien. Nunca le desees el mal. Nada hagas con malicia. Haz la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable. Te hagan lo que te hagan, tú siempre ten pensamientos de bien. Ora por los que te roban. Ora por los que te transan. Que la respuesta al final será mejor para ti. Nunca le desees el mal a nadie. Y Dios es fiel. Y ahí permaneces en su amor. Gloria a Dios. Es que yo quisiera terminar, quisiéramos con Dios un compromiso de decir, Señor, necesito más de ti. Que tú le digas a Dios, Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, porque no somos imagen de Dios si no cambiamos. Ponte de pie y vamos a honrar la presencia de Dios.
Y cierra ahí tus ojos para que no te distraigas. Cierra ahí tus ojos. Y si está en tu corazón, que le digas al Señor, Señor, transfórmame. Cámbiame a tu imagen. Yo quiero ser más como tú, Señor. Porque el Señor lo va a hacer. Si tú lo pides de todo tu corazón, Señor, cámbiame. Transfórmame. Moldéame a tu imagen, Señor. Que tu gozo, Señor, esté en mí, Señor. Que yo esté plenamente convencido que las injusticias que me hace el mundo, Señor, tú tomas control de ellas. Yo haré tu voluntad, perdonando, amando al prójimo, no deseándole mal a nadie. Yo solo deseo, Señor, permanecer en tu amor, obedeciendo tus mandamientos. Y dile al Señor, clamo a ti, Señor, clamo. Transfórmame para poder ver cara a cara, Señor, tu gloria. Pongo en tus manos, Señor, a mi familia. Pongo en tus manos a todos los que no te conocen, Señor. Pongo en tus manos a esos seres queridos que yo amo, Señor, para que te conozcan, Padre. Llámalos al cuerpo de tu Hijo, Señor. Llámalos al cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Señor omnipotente, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, a ti levanto mis manos, Señor. A ti levanto mis manos. A ti clamo, Señor. Transfórmame, Señor. Transfórmame a tu imagen, para realmente ser imagen de ti, Señor, como fui creado a tu imagen, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.